Luis, ¿qué vamos a ver en el episodio de hoy? Albert, en el capítulo de hoy tenemos a don Javier Hinojosa que va a venir a hablarnos de llamadas, de campañas de llamada en Google, en Facebook, de cómo está funcionando, de cuál es la aplicación real en una empresa. Y es que Javier trabaja en Selectra, donde gestionan una cantidad de leads bastante grande, una cantidad de llamadas bastante grande, con lo cual forma parte del core del negocio y cuanto más detalle tengan de todo, mejor. Con lo cual va a ser un capítulo en el que vamos a tener mucho aprendizaje si estamos trabajando con llamadas. Y Luis, este podcast no sería posible si no tuviéramos a gente que nos apoya. Y aparte de los miembros del grupo de Telegram, que si queréis estar en el Telegram, solo tenéis que ir a nuestra web y aportaros a la newsletter y tendréis la entrada a Telegram. Pero aparte tenemos patrocinadores. Efectivamente. Y es que vamos a hablar de conversiones de llamada, pero claro, todo lo que huele a conversiones hay que medirlo. Y si tú estás diciendo, ostras, pero es que no es mi caso, yo no sé cómo medirlo, bueno, pues siempre puedes contactar con don Juan Carlos de Convertiam, el cual te puede ayudar tanto con la medición como con los dashboards, tanto con el famoso Consent Mode. Bueno, Juan Carlos tiene una amplia variedad de servicios relacionados con la medición y con la analítica que podéis degustar en convertiam.com. Aparte de eso, Albert. Aparte de eso, la semana pasada estrenamos un patrocinador, DataFit Watch, y yo esta semana ya estuve pensando en ellos y diciendo, ¿cómo mola la herramienta? ¿Por qué estuve pensando en ellos? La primera es porque me llegó mensajes de usuarios de DataFit Watch de, oye, ¿cómo mola que los tengáis allí? Y la segunda es porque estuve creando reglas personalizadas en el Merchant Center y pensé, no soy muy listo porque no las estoy creando en DataFit Watch. Y el porqué es muy simple. Los que la habréis creado, muchas veces lo que pasa cuando creas las reglas personalizadas es que tú no ves, cuando te dice que has seleccionado, por ejemplo, si seleccionas el title, cuando haces la vista global, hay muchas veces que es difícil ver si has hecho muchas reglas concatenadas. Eso con DataFit Watch no pasa. Si lo hubiera quedado en DataFit Watch, no me hubiera pasado que me di cuenta de un error al día siguiente, cuando el feed se recuperó y dije, pues si me falta una etiqueta, me fui a verla y estaba mal. Eso con DataFit Watch no hubiera pasado. Por lo que, si eres un usuario, ya no te digo hardcore de campañas de shopping, sino un usuario medio de campañas de shopping, DataFit Watch tiene que ser una de las herramientas que utilices. Efectivamente, Albert, ya sabemos cómo hacernos la vida más fácil con e-commerce, ya sabemos cómo medir conversiones o a quién podemos pedir ayuda para estas dos cosas, pero hay algo más, Albert, y es que todo el ecosistema de Internet, ¿en qué se fundamenta? Bueno, pues se fundamenta en páginas web. Nosotros no podríamos tener este podcast en ningún sitio si no hubiera una página web. Nosotros no podríamos dar acceso a un grupo de Telegram si no lo tuviéramos en la página web. No podríamos tener la newsletter, no podríamos tener todo lo que tenemos si no fuera por la web. ¿Y quién es el proveedor de confianza que tenemos para hacer que nuestra web esté siempre online? Rayola Networks. Desde hace tiempo que llevamos trabajando con ellos y que estamos contentos. Tanto es que al principio os contábamos historias que habíamos tenido con otros hostings que no habían estado a la altura de nuestras expectativas, pero ahora, como ya estamos trabajando con ellos, pues nos cuesta más encontrar esas historias. Entonces solo podemos hablaros de las bondades de tener a Rayola como colaboradores y donde tenemos nuestras páginas web. Y nada, Luis, dejamos a nuestros oyentes con Javier Hinojosa. Vamos allá. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 176. Campañas de llamadas con Javier Hinojosa. Queridos oyentes, sabéis una cosa. El podcast de hoy puede durar 4 horas. ¿Por qué? No es por nada, pero tenemos a don Javier Hinojosa aquí, que batió el récord de tiempo encima de un escenario del Fest. Javier, ¿cuántas horas tienes pensado que dure esto hoy? Pues estoy haciendo el podcast desde el escenario del Fest todavía. Es que eso se rumoreaba, que todavía vivías allí. No me he bajado. Sigo allí. No, espero grande. ser más escueto. Votar más. Lo que necesites, Javier. Bienvenido a PPC Cast. Muchísimas gracias por la invitación y súper contento de volver a estar aquí con vosotros. Bueno, que sepáis que aquí ha habido un corte para mejorar una cosa y ya ha habido el primer chiste de pilotos. Esto va a ser insoportable hoy porque aquí se han juntado 2 pilotos y es más, vamos a entrar en el tema importante del capítulo de hoy. Os quiero preguntar qué avión es mejor, ¿el Boeing 787 Dreamliner, el Airbus A350 XWB o el Boeing 77X? Siempre está la pelea entre los pilotos, ¿no? De Boeing y Airbus, ¿no?
Yo recuerdo que todo el mundo decía, tú, como que son las dos principales y, como que cada uno es como un poco como Ferrari y Porsche, ¿no? O eres de uno o eres de otro. Pero ¿No? ya Yo no. soy de ¿Firme? 777. Mira, es que 777. soy más amante de Airbus, pero es que el 777 es un avionazo increíble. He trabajado con él, ¿eh? Es un pedazo de avión. Te aburrías con él porque no fallaba nunca. Yo Albert solo lleva Pues esto va a ser- avionetas, o sea, todo eso se me ha quedado, o sea, de eso lo conozco de oídas, así que no te puedo decir nada. Este va a ser el capítulo hoy. ¿Pensabais que veníais a hablar de PC? No, hoy va a ser de No. pilotos. No, De no, aeronáutica. broma. No. Vamos a hablar de las campañas de llamada. ¿Y por qué está Javier aquí? Uno, porque principalmente lleva muchas campañas de este tipo y es una persona que sabe muchísimo. Pero la segunda es porque hace 3 semanas estuviste en el Plus y diste una mini masterclass en 10 minutos de campañas de llamadas que dijimos, vale, aquí tienen que haber muchas más cosas con este señor y el tema de llamadas. Entonces, yo quiero empezar ya preguntándote, ¿crees que las Al turrón. campañas de llamadas en Google Ads están infravaloradas? Yo creo que sí. Mi punto de vista es que están infravaloradas porque es un tipo de lead muy cualificado y que es interesante para todo tipo de negocios, desde negocios locales hasta negocios más de mayor volumen, digámoslo así. Y yo por lo que he visto, he escuchado y bueno, he comentado con compañeros, es un tipo de lead que no se le da mucha importancia. Y siendo que yo, bueno, mi experiencia es que para nosotros es lo más importante, este tipo de lead. Claro, yo creo Pero- a veces quizá venimos un poco intoxicados del mundo infoproductor, que ahí es que la captación de leads es como prácticamente hablar de mail, en un momento dado también WhatsApp, automatizaciones, ManyChat, y la verdad es que la llamada ya ha quedado un poco abandonada, ¿no? Porque lo que se suele hacer es recopilar la información y luego quizás contratar a un closer y que el closer ya haga llamada telefónica. Quiero decir, lo que es la parte de llamada tiene importancia, pero es cierto que no se ataca inicialmente, mientras que quizás en negocios más tradicionales, yo estoy contigo, Javier, en que ahí es hiper necesario, porque joder, cuando no es lo mismo un lead al que estás sobornando, al que le estás diciendo, oye, yo te regalo esto para que tú te suscribas, que alguien que te está llamando activamente porque tiene un problema o tiene una necesidad. Entonces yo creo que estoy contigo, Javier, en que está infravalorado el no utilizarlo más o no potenciarlo más o no llevarlo a todo lo que se puede llevar una... Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo y más a día de hoy estamos experimentando y en general problemas de contactabilidad. La gente muchas veces el usuario está cansado de que le llamen, los números desconocidos, no sabe quién le llama, la lista Robinson y el hecho de que el usuario sea el que proactivamente te contacte, joder, lo tienes enganchado ya. Y si tienes un buen departamento de cierre comercial que hace un trabajo de calidad, la venta está casi asegurada, por decirlo así. ¿Sabes? Y, joder, es que, ¿cómo sería? Porque, claro, fíjate, yo te estaba hablando de closer de ventas, ¿no? Te estaba hablando como de la temática un poco más abstracta, pero claro, realmente un call center, pues son todo closers de ventas, son, ¿sabes? Es atención telefónica enfocada, ¿no? En convertir. Entonces, háblanos un poquillo de cómo es gestionar todo eso, ¿no? Todo ese equipo de atención. No es atención al cliente realmente. ¿O cómo lo llamaríais? Nosotros le llamamos departamento comercial. Departamento Es un departamento comercial que, bueno, tiene parte de atención al cliente porque muchas de nuestras llamadas parten de la base de que son clientes descontentos o informacional, no tanto transaccional, no tanto a la compra directa, pero claro, ese departamento está formado, está capacitado para, primero de todo, dar un buen servicio al usuario resolviéndole sus problemas, porque lo principal aquí es ganarte la confianza del usuario, resolviendo el problema, y una vez que tienes la confianza, ahí ya te vas más al lado comercial puramente de, oye, mira, te he resuelto el problema, pero ahora yo te puedo ofrecer una mejor tarifa en este caso, un mejor servicio, y ya ahí, si no consigues cerrarlo en el momento, porque hay productos, depende del producto, lógicamente. Te hablo, por ejemplo, de energía, tarifas de luz, por ejemplo, es un trámite meramente burocrático, que a través de un SMS confirmas y ya has hecho el contrato, pero otro tipo de productos como una alarma, una fibra en casa, donde tiene que ir un técnico a instalarte el equipo, ahí ya el cierre es más complejo porque hay una ventana de conversión, o sea, el usuario se lo piensa más. Pero si esa llamada que suele pasar que si tú ese lead que has tratado luego no lo retratas, es decir,
pecamos a veces de eso, de tratas el lead y si no le consigues vender en ese momento, no lo cierras a posteriori. Y es muy importante ese tratamiento posterior, ese seguimiento de ese lead, de ese cliente interesado. Que en negocios más pequeñitos entiendo que se puede hacer más, o sea, al tener menos lead puede hacerse más delicadamente, por decirlo así, pero cuando tienes negocios de gran volumen, vas más al aquí te pillo, aquí te mato, muchas veces. Sí, porque una de las cosas que siempre decimos es que cuando te entra un lead, sea por donde sea, intentar contactarlo lo más rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, vosotros trabajáis de una forma que es que si se acumulan muchos leads, o son contestados al momento, o ¿qué hacéis? ¿Los dejáis en cola? ¿Paráis llamada? ¿Notáis ese cambio de conversión entre un lead que es cogéis el teléfono y habláis con él o lo volvéis a llamar vosotros? Mira, esto es muy interesante la pregunta porque yo cuando empecé a trabajar este tipo de campañas y en Selectra, una de las cosas que me llamaba la atención viendo el panel de seguimiento de llamadas era que había un porcentaje de llamadas perdidas, de leads perdidos, de un 30, 40, 50%, y lead en cola, pues podía haber para 100 comerciales, haber 30 lead en cola, 30 llamadas en cola. Y una de las cosas que me llamaba la atención era cómo es posible que se pierda 30% de las llamadas. O sea, esto es dinero desperdiciado. Y bueno, en este tipo de campaña y en este tipo de volumen, hablamos siempre, porque cuando hablamos de negocios locales, lógicamente el volumen es mucho menor, el tratamiento es más de menor tamaño, digámoslo. En este tipo de campaña es necesario tener un volumen de llamadas entrantes alto para tener al call siempre activo. O sea, el comercial no puede colgar y estar, o sea, porque pierde el ritmo. Pierde el ritmo, dicho coloquialmente, se raya porque ya no va a llegar a los objetivos, porque ya no va a conseguir la conversión por hora o el contrato por hora que le exigen para llegar a sus objetivos. Entonces, es necesario tener este volumen de llamadas. ¿Qué pasa? Que cuando tienes mucho volumen y se te acumula, la forma en la que nosotros trabajamos es primero de todo, y como comenté en el Fest, tenemos un robot diseñado por nuestro departamento de desarrollo que lo que hace es ir apagando campañas a medida que se acumulan esas llamadas, va apagando campañas. ¿De qué forma? Va apagando campañas de menor conversión hacia mayor conversión, ¿vale? Tanto de la parte de orgánico como de la parte de paid. Tenemos organizadas las fuentes y las campañas segmentadas de forma que podemos saber volúmenes y tasas de conversión, ratios de conversión. Con eso vamos apagando en función de cuando necesitemos menos volumen. Y al igual, cuando tenemos mucho volumen y se acumulan esas llamadas, cada campaña o cada segmento tiene una prioridad de entrada al call. Es decir, y aquí voy a contar un tip bastante curioso, es decir, una campaña de contratar luz, por ejemplo, es la primera que va a entrar al call. ¿Por qué? Porque la conversión es altísima, el lead es más caro y tiene que ser la primera que coja el comercial. ¿El tip cuál es? Que cuando llamemos atención al cliente, si el típico IVR, que el IVR es lo típico de si quiere dar de alta, marque 1. Si tiene un problema, marque 2. Sea lo que sea, si tienes un problema, marca el 1 porque vas a entrar directo al call. Ahí ya tú dices, oye, mira que me he equivocado, pero ya. Pero ya te has dado, ya está dentro. Ya has hablado con la persona. Sí, es así. O sea, marca darme de alta. ¿Por qué? Porque vas a entrar el primero al call y ya ahí tú dices... Tengo un problema. Que tengo un problema. Que me he equivocado. Que lo que quería decir es que se me ha ido la luz, ¿no? Exacto. Pero ya has entrado. No te vas a decir ahora no. Qué bueno. No te atiendo. Qué bueno. Hombre, un poco voy a hacer una pequeña pausa para poner en contacto al usuario, que quizás hemos venido directamente a lo que nos flipa y no hemos puesto contexto. Javier Hinojosa trabaja en Selectra y, claro, maneja una cantidad de leads brutal. ¿Quieres explicar un poquillo, Javi? Háblanos de Selectra y, claro, de este volumen de leads, porque, claro, si nos estás escuchando negocios locales, igual dicen, claro. pero ¿cómo que un call center? Cuéntanos un poco. Por supuesto, a ver, Selectra es una empresa que se dedica a la asesoría energética, y aquí cuña publicitaria totalmente, pero bueno, se dedica a la asesoría energética, telecomunicaciones, alarmas, seguros, todos servicios, ¿no? Tarifas, servicios del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Siempre nos dicen, no, es que sois un comparador. No, o sea, y nos comparan muchas veces con otros comparadores. Nosotros no somos un comparador, somos expertos en las verticales en las que entramos, pero sí es cierto que tenemos productos que dentro de ellos hay comparadores, ¿no? Entonces, en cada una de las verticales que nos desempeñamos, en las que estamos, siempre vamos a entrar
porque somos expertos, es decir, no vamos a, entre comillas, vender la moto entrando en cualquier, sino nos especializamos y a partir de ahí empezamos a generar llamadas. Generar llamadas por la parte de orgánico y cuando ya el volumen que se requiere es mayor, ya entramos en la parte de paid. Hay veces que impulsamos por paid si no es suficiente con orgánico, pero generalmente esa es la estrategia. Volúmenes, pues bueno, en Selectra manejamos, bueno, Selectra estamos en España, Portugal, Latinoamérica, en lo que es Selectra Iberia, luego está la parte internacional, pero en lo que es Iberia, España, por ejemplo, en energía manejamos volúmenes de 6.000, 7.000, 8.000 llamadas diarias. Estos son, o sea, y es lo chulo, significa que 8.000 llamadas diarias son 8.000 conversiones diarias. Y con eso quiero decir que la capacidad de hacer test es que dices, oye, si hago un cambio, ¿cuánto tarda la campaña en aprender? No, o sea, olvídate de eso. En 20 minutos la tienes calentita. Efectivamente, en 20 minutos aprendido ya. Claro, esa es la ventaja. Totalmente. O sea, cualquier test de anuncios, un test A/B de un anuncio que quieras hacer, es que en el mismo día tienes ya resultados, porque es que tienes conversiones por un tubo. Un fallo que haya ocurrido en yo qué sé, que te digo, oye, han fallado las conversiones. Oye, excluyo datos, o sea, es que no, sé que al día siguiente vas a tener otras 6.000 conversiones. O sea, es que no importa. Entonces manejamos un volumen de llamadas, pues solo llamadas, porque luego también tenemos, depende de la vertical, formularios de contactos. Uno de los principales handicaps que pueden tener una campaña de llamada, para nosotros como media buyers, es el tema de la conversión, de la calidad. Porque tú estás contando que tienes un feedback rápido porque tenéis un call center y todo. Pero vamos a imaginar que, claro, es una empresa más pequeña, no tiene este call center, es la persona misma que llama. Claro, si no lo tienes muy bien instaurado, poder subir esa conversión como offline o hacer esa conversión puede ser uno de los principales handicaps que nos encontremos a la hora de decir, oye, ¿la llamada ha sido buena o ha sido mala? Entonces, aquí, Javier, ¿qué tips podrías darle a la gente para saber si una conversión ha sido buena o mala? Vale, aquí el tip principal para saber, porque fundamentalmente hay que separar los países en los que se pueden hacer traqueo de llamadas, porque esto es muy interesante, el tema del número dinámico en el caso de Google, sí, en el que podamos hacer traqueos, porque ahí en la misma campaña podremos ver la conversión que tenemos de esa fuente. Pero yo aquí como tip en negocios en los que no podamos tener ese tracking de llamadas o países en los que tampoco tengamos ese tracking de llamadas, es decir, tengamos que ir a maximizar clic o CPC manual. Y aquí lo que recomiendo, y que lo hemos usado también en Selectra, porque hay países en los que lógicamente no hay ese tipo de traqueo, es segmentar las campañas por intención y a cada una de las campañas asignarle un número de teléfono. Es decir, no usar el mismo número de teléfono porque ahí se te mezclan todas las intenciones, sino separarlo, a cada una darle una fuente de origen y en paralelo en tu CRM ir revisando cada fuente qué volumen de llamadas ha tenido y qué volumen de ventas ha tenido. Y así es como, de una forma, es decir, tú no puedes, o sea, no tienes Smart Bidding porque no tienes ese seguimiento de conversiones, pero tú de algún modo sabes si puedes elevar el CPC de manera global en todas las keywords, porque no puedes saber qué keyword convierte más que otra, o debes bajar ese CPC porque no te está convirtiendo tan bien como esperas. Pero sobre todo esa segmentación hay que hacerla, porque si no, no tienes esa información. Y por supuesto el contacto con el call center es fundamental. Si tienes la posibilidad, el hablar con los comerciales que tengan ese feedback es muy, muy importante. Y nosotros, por ejemplo, como gestores, otra de las tareas que hacemos muy importante para analizar esa conversión y saber qué calidad, la calidad del lead, es, aunque sea una coña patatera, es el escuchar llamadas. O sea, el oír llamadas. Tener acceso porque muchas veces lo que te dice el call puede estar un poco distorsionado. Sí. Entonces, si tú escuchas, puedes trabajar junto con él oye, tío, sabes que las llamadas no son tan malas como simplemente que tu approach con el cliente no es el que debe ser, le has entrado de esta forma, tienes que entrarle por la otra. Lo que comentamos siempre, ¿no? Al final, que tú puedes hacer los anuncios que quieras y la gente puede convertir, imagínate en el caso de un formulario o de un contacto por WhatsApp, que si luego tú no contestas bien, pues igualmente no... O sea, que no todo queda en las campañas, sino que también luego fluye como en este caso el comercial, ¿no? ¿Trabaje? Totalmente. Mira, antes me preguntaba Albert también el tema de, oye, cuando se acumulan las llamadas, cuando se pierden, el tema de las pérdidas es un tema súper importante también. Porque una llamada perdida no significa un lead perdido, significa que no has podido contactarlo en el momento. Entonces, el hecho de recuperar llamadas de manera de
hacer un outbound, que le llamamos, es súper importante. Es verdad que el outbound, si bien es cierto que la contactabilidad baja, porque ya no es el usuario el que está en ese momento, contactabilidad baja, pero la conversión sigue siendo buena, aun cuando tú no sabes quién es el usuario, o sea, quién es el cliente, por qué ha llamado. Diferente es la llamada que te entra por formulario, si eres capaz de capturar el nombre, la intención, ahí el comercial es capaz de entrar al cliente mucho más cercanamente. Oye, fulanito, has llamado por un cambio de titular, tenemos aquí tus datos, mejora la conversión. Aquí has dicho lo de tener el teléfono, un teléfono diferente. Esto me acuerdo que una vez lo propusimos para un cliente justo por esto y justo hablábamos que era como se hacía antes cuando se ponían anuncios en periódicos. O sea, cuando empezó la publicidad, en los periódicos se ponía un teléfono que solo era para ese anuncio en el de esto, para saber si eran de calidad, de calidad o no. Y la otra también que podemos sacar de lo que has dicho es el tema de revisar si es la calidad del lead o la calidad del contacto que se hace. Porque muchas veces encontramos que nosotros estamos gestionando campañas. Esto me pasaba a mí con un cliente el otro día. Yo veía unos CPL súper buenos, conversion rates buenos. Le preguntaba, oye, ¿los leads son falsos? O sea, son gente... No, los leads son buenos. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y cómo es tu proceso? Y me dice, no, primero les envío un mail genérico y si no contestan el mail, pues ya no les hago caso. Y yo, no funciona así. Esto. Entonces, aquí revisar el proceso que tiene el cliente también es muy importante, porque tú puedes hacer la mejor campaña del mundo, que ese cliente no va a vender, no porque tú lo hagas mal, sino porque se está haciendo parte del proceso mal. Y eso estar ahí encima, como tú has dicho, escuchando llamadas y todo, es muy importante. Total. Y aparte, aquí entra un factor, que es el factor humano, que es que no cierra una máquina, no es un e-commerce, cierra un equipo de personas. Y cuando ese equipo, nos ha pasado también, oye, cuando ese equipo de personas está pasando un mal momento, está desmotivado porque el mes pasado no han llegado a los objetivos o el día anterior no ha habido llamadas y ya van a traspié, la conversión baja porque ya no lo cogen con el mismo ímpetu. Entonces ahí tienes esa, y desde aquí es, vamos, el departamento comercial, los directores tienen que tener muy claro el cómo motivar a sus equipos. De hecho, aquí en Selectra se organizan juegos para el call center, en plan, oye, pues este producto tiene tantos puntos, este otro producto tiene otros tantos puntos, y cuando llegas a tantos puntos te llevas una cafetera. Para de esa forma intentar... Otras cosas que se hacen, también se organizan equipos y compiten entre ellos de forma que, oye, si un comercial llega tarde, su día, los mismos compañeros dicen, oye, tío, que has llegado tarde, que ya no vamos a llegar. Hostia, qué no guapo, vamos a ganar. Qué guapo meter gamificación en el equipo de ventas. Sí, pero gamificaciones de Juego de Tronos, Mario Kart, ¿sabes? Por eso te digo que al final no es competición, no es tienes que ganar para conseguir, no, sino el decir, oye, venga, vamos a hacerlo divertido, ¿sabes? Para que la gente se esté más motivada. Qué guay. Te quería preguntar, Javi, porque me has comentado otra cosa que me parece muy interesante, que es el hacer escucha de llamadas. Y te iba a decir si conoces algún software o trabajáis con algún partner con el que se pueda hacer esto, porque en Google hace tiempo vi que habían incluido la opción de escuchar, pero vamos, que debía ser en Estados Unidos y tal, y a España no ha llegado ni creo que llegue con las leyes que tenemos. Pues mira, sí, te cuento. Nosotros directamente nosotros como gestores de cuenta, hacemos escuchas. O sea, cuando lanzamos una campaña, nosotros mismos hacemos escucha para saber cómo están tratando los leads, para cuidar la campaña y para hablar también con los comerciales y explicarles cómo tienen que tratar esa llamada. Porque es distinto si la reciben desde un anuncio de llamada, si la reciben desde Facebook o de TikTok, es diferente. Tienen que tratarla de forma diferente. Pero tenemos también en Selectra un departamento que se llama el departamento de calidad, que ese departamento escucha todas las llamadas. Escucha todas las llamadas para detectar si la venta ha sido de calidad, si ha sido correcta. ¿Por qué? Básicamente porque si la venta no es de calidad, si yo te vendo a ti, Luis, un producto que no estás ni enterado qué producto es y a los 2 meses te das de baja, las compañías nos quitan la comisión que nos han dado o parte de esa comisión. Claro. Entonces, es un departamento que, claro, depende de personas también, bastante grande, pero es verdad que lo que tú decías de plataformas o herramientas, ya estamos trabajando en implementar la inteligencia artificial en esta escucha de llamadas, ¿vale? A la inteligencia artificial se le mete cierto parámetro de, oye, tiene que decir el nombre Selectra, tiene que leer el consentimiento, tiene que pedirle la validación de los datos. Lo hace de manera automática, saca patrones, incluso determina si hay comerciales pues, que tienen un porcentaje elevado de fallas o comerciales que usan palabras malsonantes. Esta inteligencia es capaz de detectarlo. Estamos trabajando con Google.
Como si fuera un Que GPT Google- personalizado, ¿no? Al que le dices, oye, que se cumplan estos... Hazme Exacto. un análisis de la llamada en base a estos parámetros. Me dices cuáles ha cumplido, cuáles no, cuáles serían mejorables. Efectivamente. Qué guay. Efectivamente. Hace Guay. eso, tú le metes el checklist y esa inteligencia va detectando cuáles se han cumplido, cuáles no, y dándote un porcentaje de cumplimiento para también detectar si hay equipos comerciales o comerciales en concreto que se están saltando estas reglas para trabajarlo con ellos. Y mira, precisamente hoy nos comentaban que cerrando el año 2023 hay una de las compañías con las que trabajamos que nos han otorgado, digamos, el premio a los que mejor hemos cerrado las ventas de todos sus partners, y es en base a la inteligencia artificial, a un programa que ha analizado todas las llamadas y ha detectado que, bueno, pues que en cuanto a calidad hemos sido los mejores. Qué guay. Grandes Electra, grandes. Muy grandes. Has dicho una pequeña frase que no quiero que pase desapercibida. Has dicho, se tratan diferentes las llamadas que te llegan de Facebook, de TikTok. Sí. ¿Qué recibe? O sea, ¿cómo es esta finura de trabajar estas llamadas diferentes? O sea, ¿qué se nota? Mira, yo he escuchado llamadas y de decirle el comercial, te llamo porque me has dejado tus datos en un formulario. Y claro, el usuario, ¿por qué? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces ya ahí es un choque para el usuario. Ahora, para el cliente, para el potencial cliente, si el comercial le dice, hola, buenas tardes, Antonio, porque ya nos ha dejado el nombre. Hola, buenas tardes, Antonio. Mira, le llamo de Selectra porque ha dejado su contacto en un anuncio de Facebook en el que salía una de nuestras tarifas premium. Y bueno, comentarle que tengo aquí sus datos, vive en tal sitio, un código postal. Ya, joder, es otra cosa. Es que O sea, la solo con el confianza nombre ya bajas mucho, porque estamos todos hartos de spam, de decir, oye, preguntaba por, es en plan de sí, preguntas por, pero ¿quién eres tú? ¿Sabes? Exacto. Es en plan de... Y preguntas por, pero ¿para qué? ¿Sabes? Porque muchas veces es, llamo tal, está no sé quién y dices, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces lo que tú dices, el simplemente tener ya el nombre, el por qué me estás llamando y el sobre todo el aterrizarlo, porque muchas veces pues la gente, lo que todavía hay, quizás a gente de nuestra edad ya esté concienciada, pero quizá personas mayores todavía no sepan. Les choca. Claro, les choca. Les choca. Y siempre, y esto es tema psicológico, cuando te hablan por tu nombre, ya tu estado de alerta ya como que baja. Ya como que, oye, me está hablando por mi nombre y me conoce. No es como que me dicen el responsable de la línea, que ya dices, vale, ya es venta. Ahí va. Dices, ya sé que ya puedes colgar directamente. Claro. Total. Claro. Y aquí, o sea, es interesante y curioso también, es verdad, que cuando hay tanto volumen de llamadas, al comercial le entran o sea, yo he escuchado llamadas de realmente echarte la mano a la cabeza de decir, esta gente tiene un premio de la paciencia, porque la tienen. Entonces, es verdad que desde el lado nuestro decimos, joder, ¿cómo que no convierte? O ¿qué vas a la...? Pero cuando empiezas a escuchar la llamada dices tú, es que tiene el cielo ganado muchas veces. Claro, pero ahora justo que decías esto de decirle, oye, has dejado el formulario en Facebook. Esto, por ejemplo, lo que se podría hacer para cuando montamos hacemos campañas de captación de leads o lo que sea, que le hacemos un spreadsheet al cliente para que él pueda llamar. Ostras, dejar una columna que ponga de qué plataforma es para que el cliente decirle, oye, menciona que el lead viene de aquí para que de esta forma la persona que recibe la llamada se posicione. Pues hacer esto puede ser un gran aprendizaje y lo podríamos aplicar. Totalmente. Y ya no es que el usuario marque una casilla de, oye, ¿de dónde procedes? Ya incluso a través del código que le puedas poner un OTM, o nosotros, por ejemplo, al número de teléfono le ponemos un leadsur que se llama un codificado, al entrar ya nuestro sistema de gestión de llamadas nombra ese leadsur con un origen. Por ejemplo, oye, Facebook o TikTok o la plataforma que sea. Entonces ya de esa forma no tienes que darle, porque mientras más fácil se lo ponga al usuario, lógicamente, menos puntos digamos, de roce va a haber y más fácil va a ser tener ese lead. Has hablado de de los teléfonos dinámicos. Esto hay muchas veces que crea polémica porque en clientes que no están acostumbrados, lo primero que te dicen es, oye, el teléfono que sale en mi web no está bien. Entonces, explica qué es, para quien no sepa, qué es esto del teléfono dinámico que pone Google, y explica también las ventajas que tiene esto por si alguien no lo usa y se plantea usarlo. Vale, vamos allá. El teléfono dinámico, o número de seguimiento dinámico de Google, básicamente es, para Google saber qué está pasando en la campaña,
lo que hace es que cuando muestra tu número, ya sea en un anuncio de llamada, un recurso de llamada o en la página web de destino, cuando hay un número, mediante una configuración específica, puede decirle a Google, oye, por encima de este número que es el mío, mete una capa, mete un número tuyo, muestra tu número, capta esa llamada, hazla pasar por tu centralita y redirígeme. De hecho, se llama número de redirección de Google. Correcto. Al pasar por la centralita de Google, ese número de Google, que es una máscara, ya tiene toda la información del usuario, desde la campaña, el término de búsqueda, la keyword que se activó, toda la información, y Google redirige esa llamada al call center de Selectra o al cliente que sea, a la empresa que sea. ¿Con esto qué pasa? Que podemos hacer el seguimiento de las llamadas como conversiones y como llamadas, además, porque son dos columnas diferentes en la plataforma. Al poder hacer este seguimiento de conversiones de llamadas, podremos hacer campañas o programar campañas de Smart Bidding. Antes hablábamos de campañas manuales donde no optimizan, pero el meterle la capa del número dinámico hace que puedas migrar a campañas Smart Bidding de CPA o ROAS, maximizar conversiones, las que ya conocidas, y es un cambio brutal, o sea, pero brutal. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más, digamos, más impresionante, entre comillas, que he podido vivir en este aspecto ha sido en Portugal. No teníamos ese número dinámico. Google no lo tenía disponible pues porque el mercado no lo demandaba, porque no tenían acuerdos con carrier, porque para esto tiene que tener Google un acuerdo con carrier locales. Y Google nos venía y nos decía, oye, ¿qué necesitáis de Portugal? Y nosotros le decíamos, mira, no quiero nada, solo quiero un número dinámico porque esto va a ser un cambio brutal para nosotros. Bueno, de la noche a la mañana nos decía que en cuestión de 4 años a lo mejor, y de repente de la noche a la mañana llegó. De la noche a la mañana llegó, nos avisaron, y la misma noche tenía yo las campañas configuradas de teléfono dinámico porque sabía lo potente que son. Brutal. Bueno, pues pasamos de tener 100 llamadas a tener que cortar campañas porque aquello volaba. O sea, y lógicamente sabemos que a más conversiones, más datos, saca mejores patrones y consigue. O sea, aquello fue brutal. Tanto es que tuvimos que cortar campañas porque desbordaba el call. Fue la primera vez que el call center, un call center en particular de Telecom, decía, estamos contentos porque es la primera vez en nuestra historia que tenemos llamadas perdidas. Porque antes estábamos parados esperando que entrara el cliente. Ostras. Entonces, este número dinámico es súper importante para poder hacer ese seguimiento de conversiones. Y si no se tiene configurado, se está perdiendo una potencia brutal. Cabe decir, si estáis en el Plus o queréis estar, porque trabajáis mucho las conversiones llamadas, Javier Hinojosa nos dejó una guía de cómo instalar esta conversión. Yo la apliqué y yo pensaba que, esto de las llamadas dinámicas de redirección es ultra complicado. Y los 3 pasos que nos explicó Javier allí fue como pim pam y ya lo instalamos en un cliente. Es súper fácil. Y no solo, es súper fácil. No solo eso, Albert, sino que en unas semanas vamos a tener a don Javier Hinojosa en el Plus haciendo una masterclass de seguimientos de llamada. Va a ser muy interesante, seguro. Va a ser muy interesante. Tenía otra pregunta aquí preparada que tengo preparadas, pero sobre todo tengo preguntas que me están surgiendo según vas comentando. Y una que me ha surgido es si tenéis la opción. Claro, porque hemos estado hablando de cuando el usuario llama, pero hay otra cosa que a mí con clientes me ha funcionado muy guay, que es el decir, déjame tu teléfono y te llamamos nosotros. ¿Habéis hecho pruebas de una frente a otra de te llamamos a te dejo el teléfono para que me llames tú? Sí, de hecho las hacemos convivir. Hacemos convivir ambas. Eso es lo que nosotros llamamos call me now o call me back. Call me now es cuando oye, llámame ahora, y el call me back cuando deja la hora a la que desea ser llamado. Porque ese punto es muy importante, el que te puedan indicar la hora a la que te pueden llamar. Totalmente. Es verdad que nos lo saltamos a la piola. ¿Por qué? O sea, es cierto. ¿Por qué? Porque hay tanto volumen. La realidad es la realidad. Pero hay tanto volumen de llamadas que no puedes organizarlo. Claro, el comercial está contestando, prefiere la llamada entrante, lógicamente. Prefiere la llamada entrante porque lo tienes ahí, lo que hablábamos antes. Tienes al cliente ahí, en caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dice el cliente, llámame a las 12 y estás en una llamada, no lo llama a las 12. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos llegado a dejar de usar el call me back porque crea frustración. Entonces, lo que decimos es, tú déjame el teléfono que yo ya te llamaré, ¿vale? Ya te llamaré, muchas veces me dice, oye, no puedo responderte ahora, y ahí
ahí sí programas la llamada, pero ya has hablado con él y ahí sí activas un recordatorio que le salta al comercial que ha tratado esa llamada para que lo vuelva a rellamar. Entonces, el tema de que conviven ambas, el Call Me Now y la llamada, las hacemos convivir. ¿Por qué? Hacemos convivir tanto la llamada de recursos como la llamada de Call Only, como la llamada desde la web, como el formulario en la web. ¿Por qué? Porque bajo la experiencia que tenemos, lo que hacemos es darle al algoritmo la posibilidad de que le muestre al usuario aquello que crea que puede llegar a convertir. Hay usuarios, y ahora voy a dar un ejemplo, hay usuarios que son más propensos a dejar su teléfono porque no quieren llamar. Hay usuarios que prefieren llamar de una, donde el algoritmo les va a mostrar un call only. Y hay usuarios que, por ejemplo, es el tema curioso, es que, por ejemplo, a mí, en mi caso, yo nunca, de tanto buscar ya y nunca llamar a call only, a mí ya mi teléfono no me muestra call only, jamás. No me muestra anuncio de llamada, porque ha entendido Google que yo no soy un usuario propenso a usar ese tipo de recursos. Entonces las hacemos convivir todas las conversiones juntas como objetivo personalizado, metemos todas esas conversiones y que la campaña vaya allí donde crea que va a convertir mejor. ¿Por qué? Hemos tenido campañas solo de Call Me Now, como le llamamos, de formulario. Es verdad que para ciertos casos puede funcionar bien cuando no quieres tener llamada entrante, solamente quieres el formulario, pero es verdad que el lead se encarece, se hace más caro y bastante más caro, porque no le estás dando al usuario esa posibilidad de llamar cuando lo que él está buscando es la llamada. Que es interesante aquí decir también que puede llegar a crear un poco de confusión es, oye, ¿cuándo funcionan estas campañas de llamada? Va a funcionar mejor cuando la intencionalidad del usuario sea llamar. Es decir, si la intencionalidad es teléfono de, número de, llamar a, ahí Google va a entender, este tío está buscando un teléfono, le voy a mostrar el teléfono, le voy a mostrar la extensión. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos conversiones de llamada o cuando la intencionalidad no es tan de teléfono, lo que ocurre es que Google, generalmente el algoritmo va a mostrar, te va a llevar tráfico a la web. Entonces es interesante aquí que se tengan en cuenta que hay que entrenar a ese algoritmo para explicarle cuando no son intencionalidades tan de teléfono, son más informacionales o más genéricas, enseñar al algoritmo que la llamada es una fuente que funciona. ¿Cómo? Pues de leads buenos. ¿Cómo? Pues oye, meto un call only solamente, aunque sea más caro, genero llamadas, solo llamadas, no derivo tráfico a la web, porque si derivo, la conversión va a bajar. Y ya una vez que tenga conversiones de llamada, ahí le activo el anuncio de texto con su extensión recurso de llamada, y ahí ya va a generar llamadas, si no te deriva tráfico solamente. Y una duda, ¿con Call Only no tenéis a veces el problema de cuando llaman para atención al cliente? De que, no sé si me explico, de que haya búsquedas de, oye, pues busquen Iberdrola luz y quizás Google os dispare, ¿vale? Porque esté con el algoritmo y el usuario lo que vaya es preguntando por atención al cliente. No sé si me estoy explicando. Lo convertimos. ¿Lo convertís? Lo convertimos. O sea, es lo que te decía antes. O sea, le jugáis a darle la vuelta a la tostada. Es decir, a que estás en otra compañía y tienes un problema, yo te la soluciono y te cambio de compañía. Sí. O sea, básicamente es... La haces el lío. Es hacerle, o sea, darle un servicio, por ejemplo, y yo te pongo el ejemplo. Oye, mira, ¿sabes qué? Que tengo un problema, que la factura no me llega en papel, o no, una persona mayor. No, es que mira, es que tiene precisamente un contrato con una compañía en la que no tiene facturación en papel, la tiene facturación digital. Ah, pero es que yo no sé manejarme en lo digital, soy una persona mayor. O sea, al final quiero el papel, una carta, como he estado acostumbrado toda la vida. Ah, vale, pues, ¿qué pasa? En fulanito de tal no tienes esa tipología de facturación, te puedo hacer un contrato con menganito, que él sí tiene un contrato que tiene la facturación todavía. Y te tienes que dejar de llamarnos para tener estos problemas y claro, y entonces ahí jugáis a la venta. Joder. Exactamente, que luego viene la parte de fidelización. O sea, no solamente yo te hago el contrato, sino te doy un buen servicio y además te fidelizo porque tenemos un producto, Selectra Plus. De hecho, nos copiamos de vosotros y es un servicio que es como... Yo lo comparaba cuando nos lo explicaban, decía, vamos, soy el hombre de los recados. O sea, cualquier problema que tengas, yo te lo soluciono. Genial. O sea, si es con lo que sea, con el agua, con el seguro, aunque no tengas el seguro contratado con nosotros, yo te ayudo. Qué bueno. Bueno, si Javier Hinojosa hasta reparte acreditaciones en un fest. Y él hace escribe libros. De todo. Sí. Una navaja suiza. Eres la navaja suiza del PPC. Pero Javier Hinojosa es increíble. Javi, vamos a
a bajar un momento porque has mencionado los diferentes, si somos un negocio que tenemos llamadas, has mencionado los diferentes tipos de conversiones que podemos poner en juego, hasta extensiones. Yo creo que estaría guay para los oyentes, uno, repasar los diferentes tipos que hay, y dos, ver sus pros y sus contras. Vamos a empezar si quieres, yo te voy nombrando y tú vas. Extensión de llamada. Extensión de llamada. Vale, vamos a ver. Extensión de llamada es ese recurso que aparece en teléfonos móviles. Solamente antes sí aparecía en anuncios de desktop, ya no. Lo quitaron sin avisar, de hecho, como la mayoría de las veces. Sale en chiquitito debajo del anuncio de texto. No sale siempre. Y el pro es que muchas veces, si bien, como decía antes, la intencionalidad no es de llamar, el usuario está buscando un teléfono. Y no va ni siquiera va a pasar por la landing. Al no pasar por la landing no se pierde no hay esa caída de conversión. Clica directamente en el recurso y llama. Entonces da mucha potencia, da mucho volumen. ¿El contra sería que no siempre sale? El contra es que no siempre sale y el contra es que como el usuario no suele leer, muchas veces llama un poco perdido. Claro. No pasa por la landing. Y aprovechando que comentabas que, claro, que lo quitaron de escritorio sin avisar. Porque yo recuerdo haberlo visto en escritorio y habéis notado, o sea, yo es que lo que vi es que era un poquito peor para el usuario porque, por ejemplo, podías hacer clic y te decía, oye, ¿quieres derivar la llamada a tu teléfono? Pero igual tenías el teléfono cargando o en otra habitación. O sea, a mí me ha pasado varias veces que he dicho, estaba a punto de hacer clic y he dicho, joder, paso, ¿sabes? Entonces, Sí. ¿habéis notado mucha...? Lo notamos. ¿Por qué? Porque quieras que no, es verdad que no se podía hacer traqueo de la llamada porque en desktop no había número dinámico, este número de Google que te deriva y así puedas hacer el seguimiento, pero sí llamaban de forma manual. El usuario veía el número, podía llamar de manera manual. De hecho, no podías hacer el tracking. Sí. De hecho, a veces también he sido yo ese usuario que he visto el número y he llamado porque me era más cómodo porque me decía, oye, está vinculado el teléfono, o sea, hacemos la llamada desde el número, pero luego no me lo enlazaba bien y tenía que hacerlo manualmente. Sí. Claro, eso tiene su ventaja y su inconveniente. Claro, la ventaja es que tú estás recibiendo la llamada igual, pero el inconveniente es que no lo estás midiendo. Qué bueno. No lo estás midiendo, efectivamente, no puedes medirlo. La llamada te entra, ¿qué pasa? Que nosotros notábamos que había menos llamadas. Claro. Pero no sabíamos el por qué, porque tampoco lo estábamos midiendo. Y hasta que un día me di cuenta que ya no se estaban registrando. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta de casualidad. Y dije, y ya contactas con Google. No, es que lo hemos quitado. Google, el intermitente. Gracias, Google. Gracias, claro. Avisa. Y, Pasemos a la... Ay, vale, eso. No. Pasemos a la siguiente tipología. Clic. ¿Cuál quieres ahora? La de clic en teléfono de llamada. Clic en Calendly. Sí. Bueno, no. O sea, clic en la web, tú pones tu teléfono, si lo pones como enlace, tú puedes clicar y que te llamen. Clic en enlace. Efectivamente. Vale, esta, su pro es que pasas por la landing, lógicamente, cualificas más al lead porque ya ha leído información, ya te conoce y si está en esas de llamarte, vas a ver a quién llama, ¿vale? ¿Qué pasa? La tasa de conversión puede ser menor. ¿Y esto por qué? Porque, pongo un ejemplo, si el usuario busca, por ejemplo, teléfono de la compañía que fuera, salimos nosotros como asesores, llama a la extensión de llamada, pero está llamando a fulanito y le respondemos que somos Selectra. Bueno, por ahí ya has llamado y puedes conquistarlo. Pero si llega a la landing y ves que no es la empresa que busca, sino que es Selectra, ahí puede ser mayor la caída. Y es mayor la caída, porque se desencanta, entre comillas. Entonces, el pro es que desde la web eres capaz de traquear también llamadas. La contra es que la conversión a lead baja, pero la conversión a contrato suele subir, porque el que te llama está interesado. Ya está interesado y sabe a quién llama. ¿Vale? La contra también. No, este clic tú, ¿cómo se puede traquear? Sí. ¿Tú este clic recomiendas ponerlo como conversión primaria o siempre como conversión secundaria porque no sabes la calidad del mismo? Yo como conversión primaria, siempre. Como conversión primaria porque Sí. ha hecho la acción. Y además no traqueas, lo interesante es que no traqueas el clic, traqueas la llamada. O sea, porque una cosa es el clic. Correcto. Por ejemplo, en un móvil tú clicas y luego se te despliega abajo la cortinilla. Correcto. Y le das a llamar. No, tú puedes clicar y el usuario arrepentirse. No, al tener el teléfono dinámico, lo que traquea es la llamada. Y la llamada, que además puedes configurar a partir de cuántos segundos quiere que sea una conversión o no, para darle mayor calidad. Es que yo creo que Albert comentaba, ¿no? Comentabas... No, claro. Creo que aquí creo que... O sea, no estoy hablando del teléfono dinámico. Estoy hablando de
tú en tu web pones tu teléfono, pero Sí. tú lo haces como enlace, tú clicas, tú eso no lo puedes medir Bueno. cuántos segundos te llaman. Tú puedes medir el teléfono dinámico, Bueno, también. pero no el clic en teléfono. Pero puede poner el teléfono de Google ahí. Exacto. Sí, vale, pero tú también puedes poner, o sea, tú puedes tener el teléfono dinámico y puedes tener otros teléfonos que no sean dinámicos. Vale, pues Sí. entonces esta casuística primera sería sin Google. Correcto. Sin Google de por correcto. medio. Solo clicar al enlace. Claro, Solo esta es clicar la el que yo enlace, lo pueden te, medir. sí, esta yo te decía, conversión primaria como secundaria, porque yo para mí el gran hándicap que tiene es que tú no sabes si te han llamado o no, porque tú has traqueado el clic, pero no si te han llamado o no. Amigo, ahí viene, o sea, es interesante la pregunta. Y mira que pasa lo siguiente. En países donde no hay número dinámico, Hay que Ujú. hacerlo ponte así. un ejemplo, hay que hacerlo así. Es, por ejemplo, en Perú, un ejemplo, allí no hay número dinámico. Por tanto, si no hay número dinámico, en principio diríamos, jope, si no puedo traquear la llamada, no puedo tener campañas de Smart Bidding. No, porque si traqueas al menos el clic en el teléfono, ya Ahí es sí una que puedes conversión hacer. de mayor calidad. Y ya puedes hacer Smart Bidding. Es cierto que tú dices de, oye, no todo el mundo que clica termina por llamar. Ok, pero yo tengo el volumen de llamadas que me han entrado realmente. Y sé la tasa de caída de clic a llamadas reales. Con eso puedo sacar el CPA real y el CPA en la plataforma. Generalmente voy a tener si yo le pongo en la plataforma 2 euros, un ejemplo, y tengo en la realidad una caída de 50%, tengo un lead real de 1 euro. Claro. Entonces puedo subir más aún el CPA en la plataforma para ser más agresivo, por decirlo así. Claro, aquí hay que tener una conversación muy fluida con el cliente, decir, ¿ayer cuántos te entraron? Claro. 10, yo tengo 40. Vale, ya sé por dónde va la cosa. Ya Ahí sé cuánto está. tengo que bajar el CPA objetivo o cómo tengo que trabajar Yo hay esto. clientes con los que trabajo así, que son pequeñitos, que inversiones pequeñas, que igual son 15, 20 conversiones al mes, y que les digo a final de mes, oye, tengo tantos clics, ¿cuántas llamadas habéis tenido vosotros? Y se coteja. Efectivamente. Y tú vas jugando con la realidad y la plataforma. Y vas a para ir claro, jugando con al final es una apuesta a ciegas. Dices, mira, si sé que tengo, por ejemplo, en mi caso, hablando de red de búsqueda con términos súper cerrados, dices, yo sé que estoy yendo al usuario al que quiero ir porque lo tengo todo bastante cerrado y las conversiones que me está trayendo, pues veo que a final de mes es rentable igualmente. Entonces, pues haces acto de fe. Dices, sé que no todo el... O sea, lo que hago ahí es establecer el coste por lead creo que lo que estás comentando tú, el coste por lead de la plataforma, es decir, la plataforma me dice que está a 25, imagínate a 25 euros, pero si realmente habéis tenido la mitad, pues el coste real por lead sería de 50. Exacto, y fíjate que tú lo que controlas solamente es la conversión en el clic de la página web. Es verdad que hay un tipo de conversión que en ciertas cuentas existe, que es el clic en la extensión y en el call only, que también se puede medir en ciertas cuentas, pero que si no lo puedes medir, esa extensión de llamada te va a traer también llamadas colateralmente que no vas a medir y vas a tener la realidad. Por tanto, tú puedes subir más aún el CPA porque vas a tener más llamadas aún. ¿Sabes? Entonces es un poco jugar, igual que si no mides nada y vas a CPC manual, vas a CPC, no mides nada, pero tienes la realidad. Oye, ¿cuántas llamadas te han entrado? 50, vale, pues subo CPCs porque estoy siendo barato, entre comillas. Oye, que me han entrado 2 y he gastado 100 euros. Joder, es que esto es mucho, pues bajo CPC. Y vas a ciegas, pero controlando por las dos partes, por la plataforma y por la realidad que tienes. Tienes como tus sistema. medidas de seguridad, es decir, voy a ciegas, pero bueno, sí que tengo algo con lo que guiarme. No voy a tener nunca números reales, pero sí que sé por dónde moverme. Efectivamente. Después tenemos la extensión de teléfono dinámico, que tú ya has hablado un poquito más de esta, pero explica el gran pro que tiene esta, que es lo de los segundos que explicaba, y explica cómo jugar con esto. Vale, el gran pro que tiene tanto la llamada telefónica desde web como desde anuncio es que tú cuando configuras la conversión en la herramienta, le puedes decir a partir de cuántos segundos quiere que te cuente la conversión, la llamada como conversión. Es decir, puedes decirle, para mí una conversión es una llamada de 1 segundo, desde que entra ya la voy a identificar como una conversión, o sin embargo yo puedo hablar con el call, que lo hemos hecho, y decirle, vamos, tío, un cliente que te llama, ¿a los cuántos minutos consideras tú que está interesado y que no es que venga preguntando cualquier cosa? Vale, a partir de los 5 minutos considero ya que este cliente está medio enganchado y es de calidad. Vale, pues tú en la conversión, al configurarla, le pones a partir de los 5 minutos, considérame este cliente, esta llamada como de conversión, como de calidad. Entonces, dándole más o menos tiempo, lo que vas a hacer es cualificar. Vas a tener menos conversiones, el CPA va a ser mayor, lógicamente, pero la calidad de la llamada y de la conversión que te va a buscar el algoritmo es mejor. Esa es la bondad que tiene esta configuración.
Yo creo que siempre, y después de ver lo fácil que es instalarla, siempre que se pueda hay que ponerlo, porque... Hay que ponerlo, sí o sí. Sí. Es verdad, y hablando de este tema de cuándo cuenta una conversión y no, crea dudas también, y por ahí alguien ha preguntado alguna vez, oye, es que veo la columna de llamadas, que veo 1000 llamadas, un ejemplo, y veo las conversiones que solamente hay 500. Claro, porque la llamada siempre te la va a contar Google, siempre te la va a contar Google. Pero claro, como tú le pones, cuéntame la conversión a partir de tantos minutos, solamente te va a tener en cuenta las conversiones que superan esos minutos. Ahí la discrepancia. Y luego, como consejillo, como cosa que digo yo cuando trabajo con clientes, voy al apartado de informes de detalles de llamada, juraría recordar, y ahí hasta puedes ver el inicio del teléfono del que te ha llamado, que sirve muy bien para cotejar, pues lo que digo, cuando tienes un volumen pequeño y lo tienes que hacer con el cliente, pues hay muchos que te da el principio o el final del teléfono para que puedas identificar. Y te vienen ahí los segundos que ha durado cada llamada, y entonces así tú también puedes decir, oye, pues sí, una nueva persona con la que estuve hablando mucho tiempo. O sea, está muy guay la extensión de llamada porque te da mucha información desde ese informe. Desde ese informe puedes ver desde minutos de duración, puedes ver el teléfono completo, de hecho, completo. Yo es que no cuando se sé, registra. creo que había un momento en el que no me enseñaba todo el número completo, creo, pero bueno, tampoco... A nosotros, por lo menos, o sea, yo lo que he visto es que sí, que te da el número completo. No sé si habrá cambiado algo la realidad. Pero al menos hasta hace un tiempo sí daba el número completo, minuto de duración y muy interesante, término de búsqueda. No palabra clave por temas de... Privacidad. No, palabra clave sí. Pero término palabra de clave búsqueda, sí. no. Término de búsqueda no, por tema de privacidad. Pero bueno, por lo menos puedes saber por dónde te está entrando la llamada. Y cuando, también quería comentaros un dato curioso, cuando tienen muchísimo volumen, estos números dinámicos, también es interesante que estos números dinámicos no son infinitos. Hoy me pertenecen a mí, Ya. mañana le pertenecen al Burger King. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes tal volumen de llamadas, de repente el call center se raya, te escribe y te dice, oye, me están entrando llamadas de Burger King. Y tú le dices, ¿cómo es posible si yo no estoy empujando por Burger King? Imposible, buscas y nada. ¿Y esto es por qué? Pues porque hace, que te digo, un año, Manolito llamó al Burger King para pedir una hamburguesa, le salió el número dinámico, se lo guardó Burger King para otra ocasión, pero el número que guardó fue el número dinámico de Google. Y a día de hoy, ese número dinámico, Google nos lo ha asignado a nosotros, y cuando vuelva a llamar a pedir su hamburguesa, pues le hacemos un contrato de luz. Y ya está. Pues sí. Luis. Nah, yo quería ir un poco más a la parte ya de plataformas de Google y Facebook y decirte, oye, aquí, por lo que hemos estado comentando, creo que hay mucha parte de intencionalidad. O sea, que creo que la red de búsqueda de Google tiene que ir como un tiro, pero también trabajáis con otras plataformas. ¿Puedes contarnos diferencias así a grandes rasgos que veas entre... Ya no te voy a decir TikTok y tal, porque eso lo comentó un poquito Albert, pero ¿ves mucha diferencia entre tener que educar al cliente, o sea, entre cómo hacerlo a través de Facebook, si trabajáis con anuncios, si trabajáis mucho la capa superior o solo vais o os centráis más en la capa inferior? Realmente nos centramos en todas las capas y en todas las plataformas. Históricamente, sí es verdad que hemos sido muy al 99% de campañas de búsqueda, porque la intencionalidad del usuario es brutal, porque está buscando llamar. Pero es verdad que cada vez estamos diversificando más las plataformas porque necesitamos aumentar volumen y sobre todo también cuando ya está muy trillado, por decirlo así, el mercado, tienes que salir a buscar. Las campañas de búsqueda, yo lo que digo siempre es que tú eres el guapo y vienen a por ti. Claro. Y las campañas de non-search tienes que salir tú. Te lo tienes que currar. Entonces es verdad que en las campañas de non-search, ya sea display, ya sea TikTok, ya sea Meta, no hay. En Meta sí lo hay, pero la realidad es que no nos ha funcionado muy bien. Si no hay esa medición de llamada, la intencionalidad del usuario está disfrutando, está entreteniéndose, no está en ese momento de llamar, no generan llamadas entrantes, generan más el llámame, el estoy interesado, sobre todo con juegos, herramientas de, oye, ¿cuál es tu potencia ideal? Y ahí tú empiezas a jugar, oye, pues tengo una vitrocerámica, tengo horno eléctrico, empiezas a jugar y a través de esos jueguecitos les vas sacando el lead. Es verdad, y parece sorprendente, aún así, cuando tú tienes una buena creatividad y aparece el número de teléfono, es sorprendente que aunque no puedas traquear esa llamada porque no aparece el número dinámico, porque es una creatividad estática, lógicamente, y porque estas plataformas no tienen el seguimiento dinámico, aún así la gente llama. O sea, cuando la oferta es buena, la gente llama. Por ejemplo, ¿qué te digo? Tarifa de luz a 0,13 euros el kilovatio.
joder, sorprendente, pues llamo, a ver, me voy a interesar por esto. Es verdad que el volumen es mucho menor, pero ya estamos en una situación de que tienes que rascar por donde sea. Claro. O sea, vosotros habéis hecho comparación, como tú dices, no se puede traquear, pero de una campaña poniendo anuncios con el teléfono visible y anuncios sin el teléfono visible. Hemos hecho test. ¿Y Con ha ganado el anuncio- teléfono visible? O sea, ¿habéis notado que cuando habíais puesto el teléfono visible había más llamadas? A ¿O ver, más o menos? en cuanto a Contáctame, el formulario de contacto es igual, lo único que al poner el teléfono, la creatividad, tienes un residuo por ahí, algo colateral, que tendrá un pequeño volumen. Es verdad Pero que no no es un son. volumen. No, en absoluto. En absoluto. Pero bueno, todo suma, como decimos. O sea, si de repente, gracias a una segmentación, una promoción muy buena, consigues encontrar petróleo, pues oye, pues los calas y los explotas. Qué bueno. Hay una plataforma que no hemos hablado, pero tú nos dijiste, ojo, que esto puede ser interesante, que es Bing. Amigo, Bing. Muy ¿Qué tal? interesante. Bing es prima hermana, como sabemos, de Google Ads. Bueno, Pero primero, no tiene- directamente puedes importar tus campañas de Google Ads a Bing. Pero digo prima hermana por lo siguiente, en cuanto a generación de llamadas, y es porque no tiene número de teléfono, o sea, no tiene teléfono dinámico, no tiene ese número de traqueo de llamadas. Entonces ahí ya nos limita muchísimo, ya es, vamos, lo que hablábamos antes, vamos al clic en el teléfono, en la landing. Aparte no tiene llamadas de call-only, entonces ya, si es para generación de llamadas, es verdad que está más limitada porque no funciona tan bien, pero ojo, cuidado que también tienes un volumen ahí colateral, digámoslo así, que es interesante. Un volumen mucho menor, lógicamente. De hecho, ayer leía el informe del 2023 de buscadores más usados y en España al menos sigue siendo Chrome el rey de reyes. Entonces, sí, estamos. De hecho, ayer tuve una llamada se portan de lujo, ciertamente, los accounts de Microsoft y queremos darle más potencia y meter más inversión porque aunque sea menos volumen, todo aporta, como decía. Al final, cada O sea, uno. es un 5% del volumen, pero es que cuando te pones en estos números tienes que ir Rascando de donde sea. Pero de donde sea. sobre Bing, y yo escuchaba el otro día, bueno, hace tiempo, una reflexión muy interesante que hacían sobre los usuarios de Bing. Que tú sin segmentar, la mayoría de gente que utiliza Bing ya sabes que es mayor de 35, 40. Y la reflexión era, esa gente se compra un ordenador, pero esa gente no sabe instalar un Chrome, no sabe ni que existe Chrome, y cuando te compras un Windows, el navegador que tienes es el Internet Explorer. Es más, mi padre, que no me está escuchando, utiliza Bing. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un Chrome. Ni le interesa, Entonces, porque es que realmente para el uso que le va a dar no le interesa. o sea, ya es como una Totalmente. segmentación que te viene de por sí De luz. hecha. Y fíjate que a nosotros nos es muy interesante porque uno de nuestros targets es esas personas mayores que no saben hacer por sí solas ciertos trámites. Entonces se compra el ordenador, lo abre, tiene el explorador de Microsoft y busca mejor tarifa de telefonía. Joder, pues es que esa gente es la que necesita esa ayuda. Porque nosotros a día de hoy, yo creo que si tú te pones, te puedes comparar las tarifas, puedes saber cuál es mejor y llamar a la compañía directamente y punto pelota. Si prefieres que te lo hagan, eres un más paquete, pues llamas a Selectra. Pero para esas personas mayores, es que no saben. O sea, tú escuchas llamadas y realmente te das cuenta que hay un segmento de la población que es Hay un vacío. Sí. Y ¿qué pasa? Selectra también está migrando un poco a esa digitalización de la población. Sabemos que de aquí a unos años los abueletes ya lamentablemente no están con nosotros, seremos nosotros los abueletes y nosotros sí tendremos más habilidades digitales. Correcto. Entonces tenemos que migrar cada vez más hacia no tanto la llamada inbound, sino ya más hacia el lead nurturing, el email marketing también, la contratación online incluso. Sabemos a dónde tenemos que ir porque el mercado cambia. ¿Has utilizado también plataformas como publicidad nativa? Y ya sabes que a mí, yo soy un enamorado de la Te publicidad flipa. nativa. ¿Qué tal la experiencia? Pues mira, la experiencia en un inicio fue, y tú lo sabes, no fue buena, pero no fue buena y aquí en tono el mea culpa porque realmente no le echamos, entre comillas, tanta cuenta como se merecía al inicio, ¿vale? No le prestamos tanta atención. Tuvimos problemas de
de medición, y cuando tienes prueba de medición sabemos que pues, los algoritmos no funcionan. Ahora, yo soy así, cuando se me mete algo entre ceja y ceja, hasta que no lo hago funcionar, no estoy contento. Ahora le estoy dedicando más tiempo y me es sorprendente que está funcionando de loco, tan de loco, que estamos en una vertical en España, vamos a ampliar a otra vertical en España y vamos a ampliar a otra vertical a Portugal. Es decir, estamos ampliando porque hemos visto que cuando le encuentras el punto es súper interesante. Es más pesado, entre comillas, porque para campañas de búsqueda, tal y como lo hacemos nosotros, te creas una landing en 2 minutos. Para nativo te la tienes que pensar porque tienes que crear la pre-landing, contarle la historia. Entonces ahí ya es más pesado, por decirlo así, de trabajar. Coño, pero más divertido. Más divertido, claro que sí. No, me ha encantado. Albert está Por predicando. cierto, esto es un off-topic. Y no digas el nombre. ¿Sigues con el mismo account del principio? No. También. Vale. Ya está, Ya empiezan con Luis. sus chistes de nativo. Oh, me van a desplazar en este capítulo. ¿Quién soy? A ver. Vale, desplazado. Don Javier Hinojosa, yo ya tengo poco, ¿vale? Tengo poco para preguntarte. Una cosilla era el cómo medir las conversiones offline cuando no te lo está midiendo Google y cómo le devuelves esta información a Google. En este caso a Google no, porque como es de la que más decís que tiráis y a la que creo que ahora mismo más información se puede comer. Efectivamente, de hecho pensé que ibas a cerrar ya el podcast y digo, ni de coña, antes de terminar tengo que hablar de las conversiones offline. Hasta las 3 horas o 4 que... Sí. Como o en sea, el FES, tú aquí, tú tranquilo, tú... La cena yo la tengo hecha, Javier. Ah, Yo la cena la tengo hecha. yo tengo el sándwich aquí. Por para que no eso, se me o pase. sea, ya vengo preparado hoy. Pues mira, os cuento, conversiones offline. Para mí es, si ya las conversiones de llamada a través del número dinámico es potente, el tema de poder informar a la plataforma de Google de cuáles de esas llamadas han llegado a cerrar venta es lo más potente. Lo más potente. ¿Cómo se hace? A través del número dinámico, como decía antes, Google tiene toda la información del usuario, sabe qué keyword es la que generó la llamada, sabe qué anuncio. Entonces, tú cuando consigues cerrar esa venta, informas de manera offline a la herramienta de Google. Nosotros en un principio, cuando teníamos menos volumen, pues lo informábamos manualmente a través de la planilla Sheet en las herramientas de la plataforma, pero ahora que tenemos mucho más volumen, lo automatizamos a través de la API. A través de la API tenemos un robot también que se llama Dito. Tenemos un desarrollador, un director de desarrollo que a todas las aplicaciones internas le pone nombre de Pokémon. En este caso es Dito, que envía esas conversiones a la herramienta. Entonces hace el matching entre la conversión de venta que has creado, como tiene la información del número del cliente, con el número del cliente y le carga esa conversión con el valor de la conversión. Por tanto, aquí ya podemos hacer campañas donde el objetivo sea llamada, pero llamada de las que convierten, de las que compran. Claro. ¿Vale? Y aquí voy a poner un ejemplo que va a ser claro. Y además puedes ir a campañas de ROAS. Campañas donde lo que premie sea el valor. Que para hacer lead scoring os viene de... Y no solamente para el scoring, sino que además el hecho de, por ejemplo, nosotros tenemos cross-selling. El hecho de un usuario que llama y además de contratar energía, hace un contrato de telecom y hace una segunda vivienda, ese tiene más valor que otro que no tiene. ¿Cómo sabe esto? Bueno, pues el algoritmo, a través de la información del usuario, pues sabrá y sacará patrones de qué usuario desde más valor que otro. Y lo otro que os comentaba era que a través de esto, a través de saber qué llamadas son las que mejor convierten, un ejemplo claro es, ponte, un ejemplo, Naturgy Iberia. El hecho de que está la palabra Iberia, pues empezaron a entrar llamadas de Iberia, de la aerolínea. ¿Qué pasa? Aquí cuando tienes una campaña que su objetivo es la llamada, como el algoritmo encuentre que el término Iberia o Iberia Reservas te da llamadas, se mete a cascoporro y te infla llamadas de reservas Iberia o de pérdida de maleta Iberia cuando tienes amplias, ¿vale? Y se te ha metido por ahí. Sí. Tú la negativizas, Sé de fuera. lo que me hablas. y pasa, ¿eh? Entonces tú la puedes negativizar porque tienes el contacto directo. Con el call, vale. ¿Qué pasa? Si tú tienes la campaña que esa conversiones, sabes que el algoritmo sabe que esa llamada
no convierte. Por tanto, la descarta. Ese término de búsqueda acaba por descartarlo. Y no va a engañar al algoritmo, como si, por ejemplo, podría ser alguien que de repente empieza a recibir ofertas, o sea, solicitudes de trabajo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes una empresa, yo qué sé, de venta de automóviles y la gente te deja el currículum y, claro, el algoritmo de repente dice, hostia, que a través del anuncio la gente Exacto. convierte porque rellena el formulario aunque sea dejando el currículum. Como se le meta al algoritmo que ese es el perfil, te empiezan a llegar y no paran. Para adelante. Entonces aquí la diferencia hay entre la generación de lead y a contrato es que uno se ceba y el otro aparta esas llamadas que no convierten y se centra. Aquí el problema mejor. Es que cuando la filtra, el problema viene cuando tienes un call center Fórmula 1 como el de Selectra, pues que te convierten hasta las llamadas de Iberia. O sea, entonces ahí... Venías ahí buscando un viaje, no te preocupes, yo te cambio la luz en un momento. Claro, entonces ahí vuelves loco al algoritmo un poco. Qué bueno. Pero bueno, aún así discierne porque la conversión es mucho menor, lógicamente, y entonces no puja tanto por esa llamada como por la que tiene mayor... Aquí se centra el algoritmo en la conversión, finalmente, en ese contrato. Dos cosas. Una frase que me estoy haciendo encima con lo que habéis dicho de ¿estás buscando viaje? Pues el viaje que no vas a tener es el de la factura de la luz con este nuevo servicio. Utilizar eso. Albert, y el segundo esto, es más tip hack, que aquí hay una cosa que para intentar que ese algoritmo no se equivoque, por ejemplo, el caso que tú decías, Luis, que muchas veces te llegan gente al formulario que no es tu perfil. Vale, yo aquí hay una cosa que a mí me gusta hacer, que es el de la doble landing page. ¿Qué es la doble landing page? Esto es más, a Javier se lo expliqué hace unos días por una cosa y le moló. Abran los oídos porque es muy interesante. Tú en tu formulario, en tu página de gracias, tú vas a tener dos páginas de gracia, la correcta y la incorrecta, ¿vale? Las dos contienen el mismo mensaje, es que gracias por tu información, tal, pero hay una que tiene píxel y la otra no tiene píxel. Entonces, si por ejemplo tú preguntas nacionalidad y tu mercado solo es español y te ponen francés, tú lo que haces es, cuando clica gracias, tú haces una redirección a una página que no tiene píxel. Entonces, el algoritmo no lo va a ver esa. Pero si viene y te marca que es español, vas a saltar una con píxel. Claro, pero ahí estás cambiando por nacionalidad. Claro. No, ¿cómo? No, o sea, pero tú imagínate que tú solo quieres españoles. Vale, claro, pero no funciona para la casuística que te estoy diciendo. Depende de lo que preguntes, sí o no. Claro, depende de lo que preguntes, pero en el caso que te digo, por ejemplo, imagínate una empresa de limpieza y ve que, claro, el perfil de gente que contrata una empresa de limpieza es diferente de la que quiere trabajar en una empresa de limpieza. Sí, claro, entonces, nos ha pasado. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿ahí qué parámetro le pones? Puedes poner un botón que sea buscar empleo y no buscar empleo. Vale, pues esa es, o sea, parecida es la solución que encontré yo, la única que encontré, porque el botón igualmente la gente puede pasar, ¿sabes? Entonces, lo que puse fue una nota abajo que ponía, este formulario es exclusivamente para conseguir contratos. Si quieres buscar empleo, accede a través de este formulario. Todos los currículums que nos lleguen desde este formulario serán descartados automáticamente. Es la única forma que se me ocurrió. Pero para eso también está la conversión offline, porque, por ejemplo, si tú... claro, si no tienes conversión offline, claro. Ahí va. Claro, si las tienes... si la tienes lo que has dicho tú, ya filtras directamente por la conversión final y ya está. Sí. Claro. Y te van a entrar algunos. Yo creo que es otro de los falsos mitos. La conversión offline no es tan difícil de crear, no es tan difícil de guardar y no es tan difícil. Es más, hace 2 años... si eres años... Juan Carlos de Convertia. Se creó para el Fest una masterclass sobre esto, sobre cómo implementarla, y es ultra fácil. Y además de ultra fácil, es súper interesante las métricas que puedes sacar en la plataforma, métricas personalizadas, mezclando datos de lead, contratos, o sea, tipos de origen de contratos, productos, y sacas un montón de métricas que te ayudan muchísimo al análisis de las campañas. Para ir cerrando, Albert, ¿te parece alguna última preguntita? Ya, es tu podcast. Bueno, Albert, Javi, tú aprovechala todo lo que... Aférrate a ella como... Vale, te quería hablar de campañas de PMax y campañas de generación de demanda. No sé si habéis probado generación de demanda y podéis darnos algo de información, algún truquillo. Y yo imagino que con el volumen que me estás contando, PMax debe de ir como un tiro, pero quería saber si hay alguna casuística en la que todavía vayáis a
a campañas quizás más vieja escuela, ¿no? Más YouTube, más display, más separadito, donde todavía tengáis que tener vosotros algo de control? A ver, depende de la vertical. Primero de todo porque PIMAX, bueno, sí, PIMAX genera llamadas en su vertiente, digamos, de search. Pero ¿qué pasa? Por nuestra tipología de mercado, por ejemplo, en energía vamos más, como os comentaba, al cliente que está interesado en llamar más que a la parte alta del funnel, ¿vale? Diferente en otras plataformas, esto en Google, en otras plataformas como Meta, pues sí. Pero en otras verticales sí metemos más PIMAX. Por ejemplo, un ejemplo así al aire es instalaciones de aerotermia o instalaciones de calderas. Ahí sí vamos a PIMAX y ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque además no vamos a llamadas, vamos a formulario y cualificamos mucho al usuario. Ahí sí ha funcionado muy bien, además con mucho volumen. Depende, aquí lo que quiero decir es que depende mucho de la vertical. Va a depender qué campaña te interesa más y qué tipología de lead te interesa más. Por eso yo siempre cuando hablo con los chicos del equipo y con el negocio al final y con gente del sector, lo que yo creo que cada vez más empuja el Google y las plataformas es a que conozcamos realmente cómo funciona el negocio y qué es lo interesante para el negocio. Es decir, no cualquier tipo de campaña vale para cualquier tipo de negocio. Exacto. Eso es muy importante, que luego te llega a Google y te dice, de hecho, hoy creaba una cuenta nueva y lo primero que me hacía crear para arrancar era una PIMAX. Y digo, pues es que no quiero una PIMAX, si es que quiero una de Search. Entonces como que te empuja a lo que le interesa y si no entiendes bien cómo funciona el negocio, te puede hacer un buen roto. Buen roto. Guay. Sí, esto confirma lo que muchas veces hemos dicho. No tener una PIMAX en tu cuenta de Google no significa que seas un mal gestor. Es más, quizás significa que eres un muy buen gestor porque has sabido decirle que no a PIMAX. Bueno, yo, de hecho, para negocios pequeños y poco presupuesto, sigo recomendando encarecidamente empezar por las antiguas y a día de hoy todavía alguna cuenta que llevo, cuentas que audito esta misma mañana, solo Search sigue siendo una bomba en algunos sectores. Totalmente. Y también es verdad que hay que tener mucho ojo y ser inteligente a la hora de que es verdad que una PIMAX puede ser que no convierta porque muchas veces con el tema de atribución de los datos y demás puede ser que no te esté convirtiendo porque te esté dando el pase hacia otra campaña, hacia una de YouTube, hacia una de Search que tengas en paralelo. O porque el proceso de decisión sea largo y oye, estás sembrando en... Claro, es que esa es la historia. Totalmente. Hay que tener mucho ojo en ese aspecto. Javier, antes de pasar a las preguntas rápidas, ¿nos estamos olvidando algún tema que contar de todo esto? Pues yo creo que de manera general hemos repasado todos. No hay nada que se nos haya quedado en principio en el tintero. Bueno, ya temas más de estrategia, de cómo arrancar una campaña, de cómo hacerla escalar. Ya son temas más de que habría que dedicarle. Claro, ya dejamos aquí la semillita de que la Masterclass en el Plus. Eso se verá en el Plus. Lo pues pasemos a las preguntas rápidas, que con Javier Hinojosa tardaremos 2 horas y media en hacerlas, pero vamos a intentarlo. Daré rápido, lo juro. Javi, consejo para alguien que está empezando. Consejo para alguien que esté empezando. Gran pregunta. Gran pregunta porque además... es que alguien que empieza una pregunta... gran pregunta, sí, ya sabes como... que puedes hacer por la silla. Vale, voy a... No. Es que me veo muy representado. Me veo muy representado. Este podcast es tuyo. Para alguien que empieza estudia, fórmate, echa horas. Es decir, a mí cuando yo empecé en Selectra me decían, tío, es que sales a las 10 de la... Sí, pero es que estoy aprendiendo. Tengo que echar horas aquí y tengo que empaparme al máximo. Entonces, empápate, estudia y si tienes la posibilidad de tocar campaña, mejor que mejor. Genial. Fuente de información que no puede faltar. PPCcast, en Telegram. Buena acotación el Telegram, porque es que el valor que hay... O sea, sinceramente, claro, queda feo que lo digamos nosotros, pero joder, es que el Telegram es mejor que el podcast. Es que ahí hay más información. Pero es que va unida a la pregunta de antes. Es que estudia y es que yo, una de las formas, y siempre lo digo, que aprendí muchísimo fue gracias a esta comunidad. O sea, siempre lo digo. Estamos a 7 personas de 700. Dios, le voy a decir a todos mis primos que se apunten. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué error típico ves en las campañas de llamada? ¿Qué error típico veo en las campañas de llamada? No configurar bien la conversión a la que se atribuye la llamada. Esto es que cuando la extensión de llamada, recurso o el anuncio de Calendly se configura, tiene una ventanita en la que tú le dices a qué conversión quieres que se atribuya. Si no, no te la va a tener en cuenta. Es muy típico.
Genial. ¿Qué quick win recomiendas en campañas de llamadas? ¿Qué quick win? Vale, empezar por llamadas de call only, aunque sea con CPAs muy altos, da igual, no tengas eso en cuenta porque son leads de mayor calidad. Y una vez que esa campaña, aunque sea más cara, haya arrancado y tengas conversiones, ahí ya migrar hacia anuncios de texto con extensiones, landing, y ahí ya sí poder jugar con el CPA y optimizarlo. Perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Call only o campañas de formulario? Depende. Depende tu vertical, depende el tipo de negocio, depende del call center. Pero en el corazoncito de Javier Hinojosa. Joder. Para mí, llamadas. Oh. Llamadas. Vale, y luego la última pregunta, la que cierra, suele ser leads o e-commerce, pero en tu caso nos hemos sentido libres de modificarla un poco y es ¿leads o leads? E-commerce. No, broma. No. Mira, ayer estuve en un evento y estuve con una amiga que se dedica, bueno, que hace e-commerce, y le decía precisamente que estoy deseando aprender e-commerce, que a ver si me enseñaba, porque, ¿sabes? Es algo que me llama mucho la atención, pero actualmente leads. Genial. Si hay alguien que sepa e-commerce y me quiera enseñar, oye, yo encantado, ¿eh? Pues bueno, hombre, bien. Aquí dejamos el testigo, Javier. Y Javier, ¿a quién deberíamos invitar al podcast? ¡Guau! Preguntón. ¿A Marcela ha estado? Marcela está. Ha estado, Marcela ¿verdad? Sí. ¿A quién deberíamos invitar al podcast? Gran pregunta. Es que cada vez es más difícil. Es que Después de 176 capítulos, cada vez es más difícil. es muy complicado. ¿Respecto a qué? ¿Qué podría ser? Lo que tú quieras. Menos hablar del Boeing, lo que tú quieras. También podríamos hablarlo. ¿A quién podríamos? Pues mira, Luis, no me acuerdo el apellido, que estuvo hace poco en su Revuelto. podcast. Revuelto. También ha estado. También ha estado. Claro, nada más. Bueno, te dejaremos que nos lo escribas. Os lo paso, sí, lo voy a pensar y os lo paso Piénsatelo, no por, te y lo preocupes. pondremos por Telegram. O no, mejor lo digo por el Plus, para que se apunten Venga, al Plus y no se perfecto. queden con la... Que si se quieren quedar con la duda, que hay que pasar Exacto. por caja. Perfecto. Es que me habéis pillado en frío y no sabía yo a quién nominar. Oye, Javi, en el Plus no nos puedes vender tarifas de luz, ¿eh? Que te veo venir. Si quieres ahorrar, es tu lugar. Por último, una cosa que se comentó aquí, que ya salimos del PPC, es que has escrito un libro. He escrito un libro. De hecho, en el evento que estuve ayer, que era de marca personal, De autores. el tío cerró diciendo, hijo, aconsejo algo, escribid, y si podéis, publicar un libro. Y casi que me levanto y digo, Soy autor. No tanto como autor, pero que yo he escrito un libro. Yo tengo que decir Pero que explica un poco del libro. Tengo que decir Explícalo. que antes de que lo explique, quiero decir que lo tengo y que me gusta mucho, sobre todo por lo fácil que es entenderlo todo, que me parece que esa es la intención, ¿no? Acercarlo un poco al usuario de a pie, y también por la forma de redacción, porque al final Javi tiene un potencial muy bueno, que es que escribe mucho en LinkedIn y traspasa ese formato al papel, y a mí me facilita mucho la lectura de ese tipo de libros. Así que bueno, muchas gracias, Javier, por el libro, y cuéntanos un poquillo. Pues mira, os cuento un poquito si me lo permitís, y es que yo un día me planteé y dije, yo voy a escribir un libro por la madre que me parió. O sea, así. Y que realmente fue por eso, ¿eh? Fue por mi madre. Y es básicamente porque, bueno, si no lo sabe la audiencia, soy ingeniero aeronáutico, y algo que estuve mucho tiempo viviendo en el extranjero, en Chile en concreto, y mi padre tampoco venía en la vida a verme porque le tienen pánico, terror al avión, y yo decía, joder, esto no puede ser. Entonces, de algún modo, para una madre, pues, ¿cómo le explicas tú que un avión es seguro, de forma que no entienda, que no sea algo técnico? Y empecé a contar cómo funcionaba la seguridad detrás de un avión, cómo funciona esta industria, pues de una manera aterrizada, nada técnica, algo muy sencillo, o sea, explicado en modo con analogías, como habrás podido comprobar, Luis. Luego le pones la película de La Sociedad de la Nieve. ¡Oh! Y acaban comiéndose. Y entonces, de una forma, eso te decía Mena, por ejemplo, oye, pues explicar el sistema de aterrizaje como un perro lazarillo de los pilotos, como que los pilotos llevan un perrito que les guía. Y poco a poco, o sea, fui escribiendo artículos, de repente dije, oye, ¿por qué no escribirlo en LinkedIn? Y cuando ya llevaba un tiempo y que tenía un feedback positivo, dije, oye, ¿y esto? ¿Por qué no lo reúno en una libretita? Yo en principio pensé en una libretita y al final pues se fraguó un libro. Así que en marzo del año pasado lo publiqué
tío, y no va nada mal. Y ojo, cuidado, que la película de La Sociedad de la La Nieve, Sociedad de la Nieve ha dado un impulso muy grande. Oh, Se es ha verdad, aumentado claro. el tiene volumen de sentido, búsquedas. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Pero brutal ha aumentado, ¿eh? O Hostia, sea, qué increíble. Yo tengo que decir, Javi, que yo te envié un mensaje diciendo, esto es coña, ¿no? O sea, no me lo creí en Sí. un primer momento. Que dijo, La verdad Javier es que Hinojosa Javier es ese amigo que tienes que te Sí, que cuenta. no sabes si va en serio o no. Literal, que no sabes por dónde te va a salir y luego No. tú ya cuando piensas, menudo fantasma, coge y te calla la boca con algo así, ¿no? Como que te saca te habla de que ha escrito un libro y luego te lo saca y dices, pero que era verdad, ¿sabes? Y te quedas alucinado. Sí, sí. Como el otro día que te mandé un vídeo desde la cabina de un avión y tú, ¿qué contraste? What the fuck? Además, Es un grande, Javier. A Javier, que le conocimos también tuvimos la suerte de conocerle más a fondo en la mansión PPC del año pasado y fue uno de los grandes descubrimientos, claro. Joder, que bien nos lo pasamos en esa Sí, mansión. por conocer- Pongo otra. Sí, pronto hay reunión ya para tratar el tema, que vemos que está demandada. Por conocer a personas como Javier, la verdad que esto de PPCcast merece la pena. Javier, un placer que estés aquí, un placer que hayas estado aquí. Gracias por lo que aportas en el grupo, también te lo queremos decir. Y nada, sabes que esto es tu casa y vuelve cuando quieras. El placer es mío y bueno, que sepáis que lo que puedo aportar en el grupo no es nada comparable a lo que vosotros me habéis aportado a mí, vosotros y la comunidad. Así que muchas gracias por todo. Y aunque quede un cierre así, Bonito. pero es la realidad, Qué bonito, bonito. digámoslo así. Nada, chicos, este ha sido el episodio. Espero que hayáis aprendido mucho de las conversiones de llamada y las campañas de llamada. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. PPC con Ramón Fabregat y un piloto aprendiendo a volar. Sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año PPC Cast. 20 de junio, primera experiencia de 20 minutos a hora y media. Noticias, consejos, lo que quepa, todo está ahí en la escaleta. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Google o Facebook, Sonia o Selena, pero el newsletter nunca llega y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa. Rendirse al IDA no fue fácil y el display no es solo pa' branding. Una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir, Albert les da un beso. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Buen rollo y talento se respira en PPCcast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo